Capítulo 1. Ataque sorpresa. Parte 12. Gigantes. Aunque su raza había prosperado una vez, hace mucho tiempo, eran difíciles de encontrar en estos días. En comparación con la era moderna, en épocas más antiguas había existido una variedad de razas mucho más grande y diversa. La prueba de esto está en las muchas reliquias y el abundante folclore que aún sobrevive hasta el día de hoy. Sin embargo, muchas de esas razas ya no se veían por ninguna parte. Desafortunadamente, la razón de esto no estaba clara, y era una pregunta confusa para muchos, porque un número significativo de las razas desaparecidas, como los gigantes, habían sido poderosas y sin igual a su manera. Era difícil imaginar que simplemente se habían extinguido. Dicho esto, tal vez los gigantes no lo habían pasado tan mal. Después de todo, si los rumores eran ciertos, todavía existían si sabías dónde buscar. No te encontrarías con uno en la ciudad, pero ha habido avistamientos de ellos en territorio antes desconocido, en lugares de difícil acceso para los humanos, como en lo profundo de los bosques o regiones volcánicas, intensamente calientes. Es más, aparentemente algunas razas longevas, como los elfos, todavía tenían tratos con los gigantes. Fueron estas fuentes las que dieron origen a los rumores de la existencia continua de la... No, respondió ella, sonando insegura de sí misma. Aunque se parece a uno. También podría tener la capacidad de convertirse en un gigante, o tal vez sea un gigante disfrazado de humano. En realidad, ni siquiera estoy seguro de que los gigantes puedan, Pantano del Tarasque, poseer tales habilidades. No puedo asegurar nada. Supongo que tendremos que preguntarle a la persona misma. Ella tenía razón, podría haber sido cualquiera de esas posibilidades. Las habilidades únicas aún no se entendían bien. Nadie sabía por qué se manifestaban en las personas específicas, que lo hacían, o incluso si eran un fenómeno estrictamente humano. ¿Quién sabía si un gigante podría haber tenido uno? No, era posible reunir suficientes gigantes para obtener un tamaño de muestra decente e investigarlo. Si bien eso podría haber sido factible en el pasado, el tiempo seguía avanzando. No parece estar de humor para hablar en este momento, bromeó Augurey. El gigante que teníamos delante era enorme. En lugar del anciano flaco que había sido antes, se parecía más a un hombre, de mediana edad y extremadamente bien formado. ¿Era esta su forma original, o era solo su habilidad que lo hacía parecer más joven? El gigante vestía solo un taparrabos. Dije una oración silenciosa, de gratitud porque no estaba desnudo. Eso habría sido una distracción en todo tipo de formas. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que el taparrabos estaba hecho del mismo material que la capa que el anciano había estado usando antes. ¿Tal vez era algún tipo especial de objeto mágico? Era un poco demasiado grande para hacer la capa en sí. Parecía probable que la tela pudiera cambiar de tamaño hasta cierto punto a medida que su portador se agigantaba. Se me ocurrió un pensamiento, y miré el brazo en el que había infligido una herida antes. Todavía estaba bien vendado, como cuando el anciano tenía el tamaño de un humano, lo que significaba que las vendas también habían crecido. Eso apoyaba mi teoría de que su tela en sí misma era especial de alguna Pantano del Tarasque manera. Supongo que podría haber dejado su brazo pequeño y agigantado el resto de sí mismo, pero por alguna razón, esa imagen no parecía estar bien en mi cabeza. No es que mis pensamientos personales importaran. Además, elegir hacer eso le habría hecho más difícil mantener el equilibrio, lo que no fue una decisión inteligente. Aparte de eso, ¿cómo íbamos a luchar contra él? Probablemente, habría sido una exageración decir que estaba familiarizado con la lucha contra grandes oponentes, pero tenía experiencia contra esqueletos gigantes y tarasques, monstruos que eran mucho más grandes que yo. Como tal, el tamaño por sí solo no fue suficiente para hacerme vacilar. Por otro lado, esos monstruos poseían debilidades obvias, y yo había ido a esas peleas con una ventaja bastante decente. Compararlos con mi oponente actual sería simplemente una tontería. Ganar una pelea era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Para empezar, los golpes de espada regulares ni siquiera habían funcionado en el anciano cuando tenía el tamaño de un humano. Tal vez un golpe de espíritu completamente cargado hubiera hecho el trabajo, pero había ido directamente a usar la fusión de maná-espíritu. Ese fue probablemente el camino a seguir desde el principio. Aquí sentí que contenerme solo traería a esta pelea un desafortunado final temprano. Pero justo cuando estaba planeando mi ataque, aquí voy. Con un grito resonante, el ex viejo actualmente gigante vino directamente hacia nosotros. El solo sonido de su voz generó suficiente presión para enviarme escalofríos.
Su enorme forma parecía la encarnación de la pura fuerza bruta, mientras se precipitaba hacia nosotros. Pantano del Tarasque, sepárense, llamé. Podemos averiguar el resto más tarde. Los Raine y Augurey ya se estaban moviendo. Probablemente, sabían que, contra nuestro oponente gigante, mantenernos unidos solo nos convertiría en un blanco fácil, contra un grupo de monstruos pequeños, bueno, de tamaño humano, que se aproximaba. No era una mala idea agruparse, cubrir diferentes roles y reducir sus números, pero un plan como ese aquí nos habría atrapado literalmente. Golpeado en el suelo, Lorraine podría haber podido retrasar ese resultado con un hechizo de escudo, pero eso era lo mejor que podíamos haber esperado. Podría haber usado división también, lo que me hubiera permitido escapar, pero no me gustaba mucho la idea de ser el único sobreviviente. De todos modos, viendo que tenía una habilidad tan única bajo la manga, pensé que me correspondía actuar como escudo de nuestro grupo, o tal vez como señuelo. Empecé a concentrar maná y espíritu en mi espada y me giré directamente hacia el gigante para desviar su atención de las direcciones en las que corrían Lorraine y Augurey. Traté de ignorar el hecho de que, básicamente estaba haciendo mi mejor imitación de jabalí. No, fue mi culpa que la situación lo exigiera. Bombeé espíritu en todo mi cuerpo, mejorando mi habilidad física, y comencé a correr a toda velocidad. Mi objetivo era una de las piernas del gigante. Sí, eso serviría por ahora. Robarlo de su movilidad sería un buen comienzo. A pesar de que su cuerpo había crecido tanto, su velocidad realmente no había disminuido, lo que daba bastante miedo. Parecía que iba a tener resistencia al aire y eso lo había ralentizado un poco, por supuesto, pero apenas lo suficiente como para servir de consuelo. Pantano del Tarasque, sabía que tenía que mantener mi ingenio, y se demostró que tenía razón. Cuando llegué al gigante con mi espada en alto, levantó la pierna, y luego la bajó. ¡Bu! El sonido del pisotón del gigante resonó en los alrededores. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.